Hola, soy Elena Martínez y hoy voy a compartir contigo la historia más dolorosa y a la vez más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo perdí todo lo que amaba en una sola noche. Y cómo esas cenizas se convirtieron en el combustible que me transformó en la mujer que soy. Te voy a contar cómo pasé de ser una víctima del destino a ser una sanadora de almas rotas. Cómo aprendí que a veces necesitamos morir completamente para poder renacer como mariposas. Si quieres saber cómo terminó mi historia, si quieres descubrir cómo logré convertir el dolor más profundo en mi propósito de vida, te pido que te suscribas a nuestro canal y le des like a este video. Esto ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez, como yo en su momento, necesitan escuchar que, si es posible renacer de las cenizas, tu apoyo hace que estas historias de esperanza puedan tocar más corazones. Ahora, déjame llevarte conmigo a esa noche del 23 de marzo del 2014. La noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche como cualquier otra en nuestra pequeña casa en las afueras de Barcelona. El aire primaveral entraba por las ventanas abiertas, trayendo el aroma de los jazmines que Carlos había plantado el año anterior en nuestro pequeño jardín. Mi esposo estaba ayudando a nuestra hija Sofía, de 8 años, con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Yo podía escuchar desde la cocina sus conversaciones mientras preparaba la cena. «Papá, estos números no tienen sentido», protestaba Sofía, su voz llena de esa frustración adorable que solo los niños pueden expresar. «Claro que sí, princesa», respondía Carlos con esa paciencia infinita que siempre tuvo con ella. «Mira, si tienes 5 mariposas y llegan 3 más, ¿cuántas tienes?» 8. «Pero eso es fácil, papá. Estos problemas son más difíciles». Recuerdo que sonreí mientras revolvía la salsa para la pasta. Pensé en ese momento, esta es la felicidad. Este momento perfecto, ordinario, hermoso. La cocina olía a ajo y albahaca. Las voces de mi familia llenaban la casa con calidez y por la ventana podía ver las primeras estrellas apareciendo en el cielo morado del atardecer. No tenía idea de que, en menos de 2 horas, esa felicidad se convertiría en cenizas literales. Todo comenzó con un olor extraño que empezó a filtrarse desde el sótano alrededor de las 9 de la noche. Al principio pensé que tal vez era algo en la cocina, pero cuando apagué todos los quemadores, el olor persistía. Era un olor químico, acre, que me hizo fruncir el ceño con preocupación. «Carlos», le grité desde la cocina, «¿puedes bajar a revisar el sótano? Huele raro». Lo escuché suspirar mientras dejaba el lápiz sobre la mesa. «Sofía, sigue practicando estos problemas. Papá ya regresa». Mientras él bajaba las escaleras hacia el sótano, yo continué cocinando, pero con una sensación extraña en el estómago. Sofía se acercó a la cocina, abandonando sus tareas, y se puso de puntillas tratando de alcanzar los platos del estante alto. «Déjame ayudarte, amor», le dije, cargándola para que pudiera tomar los platos. Sus bracitos delgados se estiraron, y cuando logró agarrar los platos, me sonrió con esa sonrisa que iluminaba toda la habitación. «Mami, ¿por qué huele tan raro?», me preguntó, arrugando su pequeña nariz. «Papá está revisando, no te preocupes», le respondí, aunque yo misma comenzaba a sentir una ansiedad creciente. Entonces escuchamos el grito. «Elena, llama a los bomberos. Ahora». El pánico absoluto en la voz de Carlos me heló la sangre. Nunca, en 10 años de matrimonio, lo había escuchado gritar así. Sofía se aferró a mi pierna inmediatamente, sus ojos grandes llenándose de terror. «¿Qué pasa, mami? ¿Por qué grita papá?». Mis manos temblaban mientras alcanzaba el teléfono. Marqué el número de emergencias, pero antes de que alguien contestara, vi algo que convirtió mi ansiedad en terror absoluto. Las primeras llamas comenzaron a subir por las escaleras del sótano, como lenguas naranjas hambrientas lamiendo las paredes. El fuego se movía con una velocidad que parecía imposible. En segundos pasó de ser unas pequeñas llamas a un rugido naranja que comenzó a devorar todo a su paso. El papel tapiz de las escaleras se encendió como si fuera gasolina, y el humo comenzó a llenar el primer piso con una rapidez aterradora. Carlos apareció corriendo desde el sótano, tosiendo violentamente, con la cara manchada de hollín negro y los ojos rojos e irritados. «Tenemos que salir. Ahora. Toma a Sofía y vete al coche». Pero yo no podía moverme. Era como si mis pies estuvieran clavados al suelo de la cocina. Veía las llamas extendiéndose por el comedor, devorando la mesa donde minutos antes mi hija había estado haciendo su tarea. Los platos, que acababa de ayudarla a bajar, se estrellaron contra el suelo cuando los dejó caer. El sonido del vidrio rompiéndose mezclándose con el rugido creciente del fuego. «Elena, muévete», Carlos me gritó, sacudiéndome por los hombros. Finalmente reaccioné. Tomé a Sofía en brazos, se sentía tan pequeña y frágil contra mi pecho, y corrimos hacia la puerta principal. El aire afuera era fresco y limpio.
un contraste brutal con el humo tóxico que habíamos estado respirando. Corrí hasta nuestro coche estacionado en la entrada y coloqué a Sofía en el asiento trasero. «Quédate aquí, amor. No te muevas», le dije, cerrando la puerta. Cuando me di vuelta para mirar hacia la casa, esperando ver a Carlos corriendo detrás de nosotras, mi corazón se detuvo. No estaba ahí. «Carlos», grité con toda la fuerza de mis pulmones. «Carlos». Sofía comenzó a llorar dentro del coche, golpeando la ventana con sus pequeños puños. «Mami, ¿dónde está papá? Quiero a papá». Yo apenas podía escucharla por encima del rugido de las llamas que ahora salían por todas las ventanas de nuestra casa. Las ventanas donde habíamos puesto cortinas azules juntos. Cuando nos mudamos 5 años antes, las ventanas por donde entraba la luz dorada del sol cada mañana cuando despertábamos como familia feliz. Corrí hacia la casa, pero nuestro vecino don Miguel, un hombre mayor que vivía al lado desde hace décadas, me interceptó. «Elena, no puedes entrar. Los bomberos ya vienen. Puedo escuchar las sirenas. Mi esposo está ahí dentro», le grité, tratando de apartarlo de mi camino. «Tengo que buscarlo. Carlos». Don Miguel me sujetó con una fuerza sorprendente para su edad. «Elena, escúchame. Si entras ahí, vas a morir. Y Sofía va a quedar huérfana. Carlos no querría eso. Espera a los bomberos». Los minutos que siguieron fueron una eternidad suspendida en el tiempo. Sofía lloraba sin consuelo en el coche, preguntando una y otra vez dónde estaba su papá. Yo estaba parada en nuestro jardín, viendo cómo las llamas devoraban todo lo que habíamos construido juntos, mientras el rugido del fuego se mezclaba con el sonido de las sirenas que se acercaban. Nuestros otros vecinos habían salido de sus casas. La señora Carmen de enfrente me trajo una manta y se sentó conmigo en el bordillo, sosteniendo mi mano mientras yo gritaba el nombre de Carlos hasta quedarme ronca. Los bomberos llegaron en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 10 minutos. Le dije al jefe dónde había visto a Carlos por última vez, les describí la distribución de la casa, les supliqué que lo encontraran. 4 bomberos entraron en la casa, mientras el resto conectaba las mangueras y comenzaba a atacar las llamas desde afuera. Yo no podía dejar de mirar las ventanas del segundo piso, esperando ver la silueta familiar de Carlos pidiendo ayuda, pero solo veía humo negro saliendo como nubes malévolas. Sofía había dejado de llorar y ahora estaba en shock, sentada en el asiento trasero del coche con los ojos vidriosos, abrazando su osito de peluche favorito que había logrado agarrar cuando salimos corriendo. Cuando finalmente vi a los bomberos salir cargando a Carlos, supe por la forma en que se movían, por la expresión en sus caras, que era demasiado tarde. Lo habían encontrado en el sótano, inconsciente por la inhalación de humo. Había estado tratando de apagar el fuego con el extintor pequeño que teníamos ahí, pero el incendio era demasiado grande, había avanzado demasiado rápido. Cuando el humo lo venció, se desplomó junto a una caja de cartón llena de nuestros álbumes de fotos familiares. Murió tratando de salvar nuestros recuerdos, en la ambulancia camino al hospital. Mientras los paramédicos trabajaban desesperadamente para reanimarlo, yo le susurraba al oído: «Carlos, por favor. Sofía te necesita. Yo te necesito. No nos puedes dejar». Pero ya se había ido. En el hospital, mientras los médicos me confirmaban lo que mi corazón ya sabía, Sofía me tomó de la mano con sus deditos fríos y me preguntó con una voz tan pequeña que apenas podía escucharla: «Mami, ¿cuándo viene papá a casa?». No tuve respuesta para ella. No tenía palabras. No tenía hogar. No tenía futuro. No tenía nada más que a esta niña pequeña que dependía de mí para darle sentido a un mundo que acababa de volverse completamente sin sentido. Los días que siguieron al funeral fueron un borrón de condolencias, papeles legales y llamadas de la compañía de seguros. Nos mudamos temporalmente con mi hermana María, que vivía en un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Sofía y yo dormíamos en el cuarto de huéspedes, en una cama pequeña donde ella se acurrucaba contra mí todas las noches, temblando. «Mami», me preguntaba cada noche, «¿papá puede venir a visitarnos aquí?». Le explicaba una y otra vez que papá había ido al cielo, pero a los 8 años. El concepto de la muerte permanente es casi imposible de comprender, especialmente cuando tu papá era tu héroe, tu compañero de aventuras, la persona que te ayudaba con la tarea y te llevaba al parque los fines de semana. Durante el día, yo trataba de mantener una rutina normal para Sofía. La llevaba a su nueva escuela, nos sentábamos juntas a hacer la tarea, cocinaba sus comidas favoritas. Pero por las noches, después de que se dormía, yo me sentaba en el pequeño balcón de María y lloraba hasta que no me quedaban lágrimas. La culpa me consumía como un fuego interno que nunca se apagaba. ¿Por qué no bajé con él al sótano?, me preguntaba una y otra vez. ¿Por qué no insistí en que saliéramos todos juntos inmediatamente?
¿Por qué permití que fuera solo a revisar? ¿Por qué no pude salvarlo? Las noches eran lo peor. Sofía se despertaba, gritando al menos 3 veces cada noche, soñando con el fuego. Soñando que papá la llamaba, pero ella no podía encontrarlo. Yo la consolaba, le cantaba las canciones de cuna que Carlos solía cantarle, pero por dentro yo también estaba desmoronándome. Durante el día, cuando ella estaba en la escuela, yo me quedaba en el apartamento de María como un fantasma. No podía concentrarme en los programas de televisión, no podía leer libros. No podía hacer nada productivo. Solo me sentaba en la ventana, mirando pasar los coches, preguntándome cómo el mundo podía seguir moviéndose cuando el mío se había detenido completamente. María trataba de ayudarme. Me preparaba comida que yo no podía comer, me sugería actividades que yo no tenía energía para hacer. Me hablaba sobre la importancia de seguir adelante por Sofía, pero sus palabras me llegaban como sonidos distantes, como si estuviera escuchándola desde el fondo de un pozo muy profundo. 3 meses después del incendio, cuando pensé que tal vez estábamos comenzando a encontrar un nuevo equilibrio en nuestras vidas rotas, Sofía comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio pensé que era el estrés, el trauma de todo lo que habíamos vivido. Los psicólogos infantiles que había consultado me habían advertido que el duelo en los niños a menudo se manifestaba físicamente, así que le daba paracetamol y trataba de distraerla con actividades que antes disfrutaba. Pero los dolores de cabeza empeoraron. Comenzó a despertarse por las mañanas quejándose de que la cabeza le dolía tanto que no podía abrir los ojos. Luego empezó a vomitar sin razón aparente, y una mañana, mientras se preparaba para ir a la escuela, se desplomó en el baño. La llevé corriendo a la sala de emergencias del hospital. Los médicos hicieron todo tipo de pruebas, análisis de sangre, tomografías, resonancias magnéticas. Yo me sentaba en las salas de espera con el corazón en la garganta, rogando que fuera solo algo menor, algo que se pudiera curar con medicamentos, Dr. Hernández. El neurólogo pediátrico me pidió que me sentara cuando vinieron los resultados de las pruebas. Elena, me dijo, con esa voz suave que los médicos usan cuando van a destruir tu mundo, hemos encontrado una masa en el cerebro de Sofía. Es un tumor agresivo y va a necesitar tratamiento inmediato. Recuerdo que las palabras me llegaron como si las estuviera escuchando desde debajo del agua. ¿Tumor? ¿Qué tipo de tumor? Es un glioblastoma, explicó. Es agresivo, pero con quimioterapia y radioterapia podemos luchar contra él. Los niños a menudo responden mejor que los adultos a este tipo de tratamientos. ¿Cuáles son las posibilidades?, pregunté. Aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. El doctor Hernández bajó la mirada por un momento antes de responder. Con tratamiento agresivo, estamos hablando de 6 meses a 1 año. Tal vez más si responde bien. El mundo se desplomó a mi alrededor por segunda vez en 3 meses. Salí del hospital como un zombie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía el universo ser tan cruel? Primero Carlos, ahora mi bebé. ¿Qué había hecho yo para merecer esto? ¿Era algún tipo de castigo cósmico? ¿Había hecho algo terrible en una vida pasada que ahora estaba pagando? Esa noche, después de explicarle a Sofía su diagnóstico de la manera más suave y esperanzadora posible, le dije que tenía células traviesas en su cabeza que los doctores iban a ayudar a controlar. Me enterré en el baño de María y grité hasta que me dolió la garganta. Golpeé las paredes con los puños hasta que me sangraron los nudillos. Maldije a Dios, maldije al destino, maldije la vida, me maldije a mí misma por no haber sido capaz de proteger a mi familia. ¿Por qué? Gritaba, ¿por qué? Pero cuando salí de ese baño, 20 minutos después, algo fundamental había cambiado en mí. Vi a Sofía sentada en la cama que compartíamos, tan pequeña en su pijama de unicornios, leyendo uno de sus libros favoritos como si nada hubiera pasado. Sus piernas delgadas colgaban del borde de la cama, y tenía esa expresión de concentración total que ponía cuando leía. Y me di cuenta de que no tenía el lujo de desmoronarme completamente. Ella me necesitaba que fuera su roca, su esperanza, su fuerza. Si yo me rendía, ella no tendría a nadie más en este mundo. Los siguientes meses fueron una batalla diaria contra una enfermedad que parecía decidida a arrebatarme lo último que me quedaba en este mundo. La quimioterapia comenzó 2 semanas después del diagnóstico. Tuvimos que ir al hospital 3 veces por semana y cada sesión duraba horas. Yo me sentaba junto a la silla de Sofía, leyéndole cuentos, jugando juegos de palabras, cantándole canciones, cualquier cosa para distraerla de las náuseas y el cansancio que los medicamentos le causaban. Mami, me preguntó durante su 3ª sesión de quimio, ¿por qué me tengo que enfermar ahora que papá no está aquí para cuidarme? La pregunta me partió el corazón en pedazos. Pero traté de mantener la voz firme cuando le respondí. Amor, papá nos está cuidando desde el cielo. Y yo estoy aquí contigo. Y vamos a luchar contra esto juntas.
Después de algunas semanas de tratamiento, el hermoso cabello castaño de Sofía comenzó a caerse. Al principio fueron solo algunos mechones en la almohada, pero pronto se hizo evidente que iba a perder todo el cabello. Una mañana, se miró en el espejo del baño y comenzó a llorar. «Mami, ¿parezco un niño? Parezco rara». Le expliqué que el cabello era solo cabello, que seguía siendo la niña más hermosa del mundo, pero por dentro yo también estaba llorando. Era como si la enfermedad no solo estuviera atacando su cuerpo, sino también su identidad, su autoestima, todo lo que la hacía sentir como ella misma. Esa tarde, fuimos juntas a comprar pelucas. Sofía eligió una que era casi idéntica a su cabello natural, pero también insistió en comprar una rosa brillante para los días cuando quiera ser diferente. Su capacidad de encontrar momentos de diversión en medio de tanto sufrimiento me asombró y me inspiró. Todos los días. La radioterapia fue aún más difícil que la quimio. Tenían que inmovilizar su cabecita con una máscara especial durante cada sesión. Y ella odiaba la sensación de no poder moverse. Desarrollamos un sistema donde yo le contaba historias elaboradas sobre princesas valientes y dragones amigables durante cada sesión. Y ella se concentraba en mis palabras en lugar de en su miedo. A medida que pasaban los meses, Sofía perdió peso, perdió energía, perdió su capacidad de correr y jugar como antes. Pero nunca perdió su sonrisa, nunca perdió su curiosidad, nunca perdió esa luz especial que la había caracterizado desde que era bebé. «Mami», me dijo una tarde mientras estábamos en el hospital esperando los resultados de una nueva tomografía. «Cuando me cure, ¿me va a crecer el pelo más bonito que antes?» «Claro que sí, amor», le aseguré. Besando su frente caliente, «va a ser el cabello más hermoso del mundo». Pero por las noches, cuando ella dormía profundamente, gracias a los medicamentos para el dolor, yo me quedaba despierta, investigando obsesivamente sobre su condición en internet. Leía testimonios de otros padres, buscaba tratamientos experimentales. Buscaba milagros en foros, donde familias desesperadas compartían historias similares a la nuestra. Fue en uno de esos foros donde conocí a Carmen, una madre de Madrid que había perdido a su hijo de 9 años por el mismo tipo de tumor 2 años antes. Ella me escribió un mensaje privado después de leer uno de mis posts desesperados. «Elena», decía su mensaje, «sé exactamente por lo que estás pasando. Si necesitas hablar con alguien que entienda realmente lo que significa ver a tu hijo luchar contra esta enfermedad. Estoy aquí, no tienes que pasar por esto sola». Carmen se convirtió en mi salvavidas emocional. Hablábamos por teléfono casi todas las noches después de que Sofía se dormía. Ella me contaba sobre los últimos meses de vida de su hijo Alejandro, sobre cómo había aprendido a encontrar momentos de alegría incluso en medio del dolor más profundo, sobre cómo había sobrevivido a la pérdida más devastadora que una madre puede experimentar. «Elena», me dijo una noche cuando yo estaba especialmente desesperada después de una sesión particularmente difícil, «el amor que sientes por Sofía es más poderoso que cualquier miedo. Más poderoso que cualquier enfermedad. Sin importar lo que pase, ese amor nunca va a morir. Y mientras tengas ese amor, tienes todo lo que necesitas para ser exactamente la madre que ella necesita». Sofía luchó como una guerrera durante 8 meses completos. Hubo días buenos, donde parecía que el tratamiento estaba funcionando, donde tenía energía suficiente para jugar con sus muñecas o para que fuéramos a caminar al parque. En esos días, yo me permitía soñar que tal vez, solo tal vez, íbamos a vencer a esta cosa terrible. Y hubo días terribles donde ella apenas podía mantener los ojos abiertos, donde el dolor era tan intenso que ningún medicamento parecía ayudar, donde yo hubiera dado cualquier cosa en mi vida, mi alma, todo lo que tenía, por quitarle su sufrimiento y tomarlo sobre mí misma. Durante sus últimas semanas, cuando se hizo claro que los tratamientos ya no estaban funcionando, Sofía comenzó a hacer preguntas sobre la muerte de una manera que me rompía el corazón. «Mami», me preguntó una tarde mientras estábamos acostadas juntas en su cama del hospital, «¿duele morirse?». Le dije que no, que cuando llegara el momento. Sería como quedarse dormida muy tranquilamente. «¿Y vas a estar conmigo?». «Voy a estar contigo hasta el último segundo», le prometí. «Y después voy a poder ver a papá». «Sí. Amor, papá te está esperando». En sus últimas noches, me pidió que le contara una y otra vez la historia de cómo había conocido a su papá. Le conté sobre nuestro primer encuentro en la universidad, donde él estaba estudiando ingeniería y yo contabilidad. Le conté sobre nuestra primera cita en un pequeño café cerca del campus, donde él estaba tan nervioso que derramó café sobre su camisa. Le conté sobre cómo me pidió matrimonio en ese mismo café 2 años después, arrodillándose justo al lado de la mesa donde habíamos tenido nuestra primera cita. Cuando me dijiste que estaba esperándome, ¿papá lloró?, me preguntaba siempre en la misma parte de la historia. «Lloró de alegría». Le respondía,
Dijo que yo le había dado el regalo más hermoso del mundo. Y me amaba desde antes de que yo naciera, te amaba desde el momento en que supo que existías. Los dos te amábamos más que a nada en el universo. Una noche, 3 días antes de que muriera, Sofía me despertó tocándome el brazo suavemente. Mami, susurró, soñé con papá. Estaba en un lugar muy bonito, lleno de flores y mariposas. Me dijo que me está esperando, pero que no tengo que tener prisa. ¿Y cómo te sentiste en el sueño? Amor, feliz. Y papá se veía muy feliz también. Mami, ¿crees que papá realmente me está esperando? Le aseguré que sí. Que estaba completamente segura de que su papá la estaba esperando con los brazos abiertos. Entonces no te preocupes cuando me vaya. Me dijo con una sabiduría que no debería haber tenido a los 8 años. Voy a estar con papá y los dos te vamos a cuidar desde el cielo. Sofía murió en mis brazos un martes por la mañana, mientras le cantaba su canción de cuna favorita, la misma que Carlos solía cantarle cuando era bebé. Sus últimas palabras, susurradas tan bajito que apenas las pude escuchar, fueron: te amo. Mami, cuida tu corazón. El funeral fue pequeño e íntimo. Solo estuvimos María, algunos amigos cercanos, los maestros de Sofía de su nueva escuela, y Carmen, que había viajado desde Madrid para estar conmigo. También vinieron algunas enfermeras del hospital que se habían encariñado con Sofía durante los meses de tratamiento. Cuando bajaron el pequeño ataúd rosa a la tierra, justo al lado de la tumba de Carlos, sentí que una parte fundamental de mí moría con ella. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran enterrado junto a mis dos amores. Los meses que siguieron al funeral fueron los más oscuros de toda mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento de una habitación porque no podía seguir viviendo con María. Ver la felicidad de su familia, su esposo llegando del trabajo, sus hijos haciendo tarea. Las cenas familiares llenas de risas, era como sal en una herida abierta. Necesitaba estar sola con mi dolor. Dejé mi trabajo como contadora porque no podía concentrarme en números cuando mi vida entera se había reducido a cero. Los números en las hojas de cálculo se difuminaban ante mis ojos. Y me encontraba llorando en mi escritorio sin previo aviso. Mis días no tenían estructura ni propósito. Me levantaba al mediodía, comía cualquier cosa que encontrara en el refrigerador, generalmente nada, porque raramente iba de compras, y pasaba horas sentada en la ventana de mi apartamento, mirando el cementerio que estaba visible a lo lejos. 3 o 4 veces por semana, caminaba hasta el cementerio y pasaba horas sentada junto a sus tumbas. Les hablaba como si pudieran escucharme, les contaba sobre mi día, aunque no había nada que contar, les hacía preguntas que nunca obtendrían respuesta. Carlos, les decía, no sé cómo hacer esto, no sé cómo vivir sin ustedes, no sé para qué estoy aquí si ustedes no están. Los otros visitantes del cementerio eventualmente comenzaron a reconocerme. La señora que cuidaba las flores me traía té caliente en los días fríos. El guardia de seguridad siempre me saludaba con gentileza cuando llegaba y cuando me iba. Dejé de bañarme regularmente. Dejé de cambiarme de ropa. Dejé de comer comidas apropiadas. Dejé de responder el teléfono cuando María trataba de llamarme. Dejé de vivir realmente. Una tarde, después de haber pasado 6 horas sentada junto a sus tumbas bajo una lluvia ligera, regresé a mi apartamento empapada y tiritando. Me miré en el espejo del baño y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía el cabello grasoso y enmarañado, los ojos hundidos con ojeras profundas, la piel pálida y sin vida. Sofía me dijo que cuidara mi corazón. Pensé, ¿esto es cuidarlo? Esa noche, por primera vez en meses, llamé a Carmen. Elena, me dijo con alivio evidente en su voz, he estado muy preocupada por ti. María me dijo que no has estado respondiendo sus llamadas. Le conté sobre mi estado, sobre cómo me había dejado ir completamente, sobre cómo no encontraba ninguna razón para seguir viviendo. Elena me dijo con firmeza, mañana voy a tomar un tren a Barcelona. Voy a quedarme contigo unos días. No tienes que hacer eso, protesté débilmente. Sí tengo que hacerlo. Alejandro no querría que me quedara sentada sabiendo que una madre que entiende mi dolor está sufriendo sola, y Sofía tampoco querría verte así. Carmen llegó al día siguiente con una maleta pequeña y una determinación férrea. Me encontró en pijama a las 3 de la tarde, sin haberme bañado en una semana, con el apartamento lleno de platos sucios y ropa tirada por todas partes. No me regañó, no me juzgó, simplemente se remangó y comenzó a limpiar. Vamos, me dijo después de ordenar la cocina y poner una carga de ropa en la lavadora. Te vas a bañar, te vas a poner ropa limpia y luego vamos a hablar. Después de que me bañé y me puse ropa limpia, Carmen me preparó una comida real, sopa de verduras casera y pan tostado. Me senté a la mesa de mi pequeña cocina y comí la primera comida nutritiva que había tenido en semanas. Elena
Me dijo mientras yo comía, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Después de que murió Alejandro, yo también dejé de vivir durante casi un año. Pero hubo un momento en que me di cuenta de algo importante. Mi hijo no habría querido que yo muriera con él. ¿Cómo lo superaste? Le pregunté con una voz ronca por el desuso. No lo superé. Me respondió honestamente, nunca lo voy a superar. Pero aprendí a vivir con el dolor de una manera que honrara su memoria en lugar de destruir lo que quedaba de mí. Carmen se quedó conmigo durante una semana completa. Durante esos días, me ayudó a establecer rutinas básicas, levantarme a una hora decente, bañarme diariamente, comer 3 comidas al día. Salir a caminar, aunque fuera solo hasta la tienda de la esquina. Pero lo más importante que hizo fue hacerme una propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Elena me dijo en su último día: quiero que vengas conmigo a una reunión. Es un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Se reúnen una vez por semana en Madrid. No estoy lista para eso, le dije inmediatamente. No puedo escuchar las historias de otras personas. Apenas puedo lidiar con la mía. Solo una vez me pidió: si no te ayuda, nunca tienes que volver. Pero Elena, necesitas estar con personas que entiendan exactamente lo que sientes. Necesitas saber que no estás sola en esto. 2 semanas después, tomé el tren a Madrid por primera vez en meses. El grupo se reunía en el sótano de una iglesia pequeña. Cuando bajamos las escaleras, mi corazón se aceleró. El olor a humedad del sótano me recordó inmediatamente a mi propio sótano, al lugar donde había comenzado el fuego que destruyó mi vida. Carmen notó mi incomodidad inmediatamente. ¿Estás bien? Podemos irnos si necesitas. No, le dije, respirando profundamente. Puedo hacerlo. Había unas 12 personas sentadas en círculo en sillas plegables, hombres y mujeres de diferentes edades, pero todos con la misma expresión en sus ojos, de esa mirada profunda de dolor que solo viene de haber perdido a un hijo. La coordinadora del grupo, una mujer mayor llamada Patricia Sánchez, nos dio la bienvenida calurosamente. Elena, me dijo, Carmen nos ha contado sobre tu pérdida. Nos alegra que hayas decidido acompañarnos hoy. Durante esa primera reunión, solo escuché a Miguel, un padre que había perdido a su hijo de 16 años en un accidente de motocicleta. Escuché a Rosa, una madre que había perdido a su hija de 5 años por leucemia. Escuché a Antonio, un padre soltero que había perdido a su único hijo por una sobredosis accidental. Cada historia era diferente, pero el dolor era exactamente el mismo. El mismo shock, la misma rabia, la misma culpa, la misma sensación de que la vida había perdido todo significado. Pero también escuché algo más. Escuché a personas que habían estado donde yo estaba, en el fondo del pozo más profundo, y que habían encontrado maneras de seguir adelante. No de superarlo, de dejarlo atrás, sino de incorporar su dolor en una nueva forma de vivir. Rosa me habló después de la reunión. Elena, me dijo, cuando Carmen me contó tu historia, perder a tu esposo y luego a tu hija, pensé que eras la persona más fuerte que había conocido. No me siento fuerte, le respondí. Me siento completamente rota. Estar rota no significa no ser fuerte. Me explicó. Significa que has amado tanto que la pérdida te ha cambiado fundamentalmente, pero puedes estar rota y aún así encontrar maneras de vivir una vida que tenga significado. Esa noche, en el tren de regreso a Barcelona, me di cuenta de que, por primera vez en meses, no había pensado en suicidarme, no porque mi dolor fuera menor, sino porque había visto que era posible vivir con él de una manera que no me destruyera completamente. Comencé a viajar a Madrid una vez por semana para las reuniones del grupo. Al principio, seguía sin hablar mucho, pero gradualmente comencé a compartir pequeños detalles de mi historia. Hablé sobre el incendio, sobre los últimos días de Carlos, sobre la batalla de Sofía contra el cáncer. Después de 2 meses asistiendo regularmente, finalmente conté mi historia completa al grupo. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de todos los presentes. Isabel, una madre que había perdido a su hijo en un accidente de natación, se acercó a mí después. Elena, me dijo, tienes una manera muy especial de contar tu historia. Cuando hablas sobre Carlos y Sofía, no solo sentimos tu dolor, sentimos el amor que tenías por ellos. Haces que sintamos que los conocimos. Esas palabras plantaron una semilla que no sabía que estaba ahí. Durante los meses siguientes, comencé a participar más activamente en el grupo. Cuando llegaban nuevos padres completamente destrozados, yo era una de las personas que los recibía, que les aseguraba que entendía exactamente por lo que estaban pasando. Ayudaba a organizar pequeños eventos conmemorativos donde los padres podían honrar la memoria de sus hijos. Compartía recursos que había encontrado durante la enfermedad de Sofía. Me convertí en la persona a quien llamaban cuando alguien necesitaba hablar en medio de la noche porque el dolor era demasiado intenso. Un día, después de casi 6 meses asistiendo al grupo,
La Dra. Patricia Sánchez me pidió que me quedara después de la reunión. Elena, me dijo, he estado observando cómo interactúas con los otros padres, especialmente con los que están llegando por primera vez. Tienes un don natural para la escucha empática y para ayudar a otros a procesar su dolor de maneras saludables. Gracias, le respondí, sin estar segura de hacia dónde se dirigía la conversación. Quiero hacerte una pregunta que tal vez te parezca extraña. Continuó, ¿has considerado alguna vez estudiar psicología o terapia especializada en duelo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa. Dra. Sánchez. Yo apenas estoy empezando a sanar mis propias heridas. ¿Cómo podría ayudar profesionalmente a otros? Elena, me explicó. A veces las mejores sanadoras son aquellas que han caminado personalmente por el fuego y han encontrado la manera de salir del otro lado. Tu dolor no te descalifica para ayudar a otros. Te cualifica de una manera única. Has experimentado tipos múltiples de pérdida traumática y has desarrollado mecanismos de supervivencia que podrían ser enormemente valiosos para otros. Esa noche, por primera vez en más de un año, sentí algo parecido a la esperanza. Durante las semanas siguientes, no podía dejar de pensar en la sugerencia de la Dra. Sánchez. Comencé a investigar programas de psicología para adultos que quisieran cambiar de carrera. Descubrí que había programas de licenciatura acelerada diseñados específicamente para personas con experiencia de vida significativa que querían entrar en el campo de la salud mental. El programa que más me interesó tenía un proceso de admisión que incluía un ensayo personal extenso sobre por qué quería estudiar psicología. Escribir ese ensayo fue como abrir una compuerta emocional que había mantenido cerrada durante meses. Por primera vez, desde las muertes de Carlos y Sofía, puse en palabras no solo todo lo que había perdido, sino también todo lo que había aprendido. Escribí sobre cómo el amor de Carlos y Sofía no había muerto con ellos, sino que se había transformado en mi deseo desesperado de ayudar a otras familias que estaban pasando por tragedias similares. Escribí sobre cómo mi experiencia navegando el sistema médico durante la enfermedad de Sofía me había enseñado sobre las necesidades no satisfechas de familias en crisis. Escribí sobre cómo los meses más oscuros de mi vida me habían enseñado que la curación era posible incluso cuando parecía completamente imposible. Quiero estudiar psicología. Escribí en la conclusión del ensayo porque he aprendido que el dolor más profundo puede convertirse en la fuente de la compasión más profunda. Quiero tomar todo lo que Carlos y Sofía me enseñaron sobre el amor y todo lo que su pérdida me enseñó sobre la resistencia humana, y usarlo para ayudar a otras familias a encontrar su camino a través de la oscuridad. Fui aceptada en el programa 2 meses después. Los primeros días de clases fueron emocionalmente agotadores. Estudiar sobre trauma, pérdida y duelo mientras aún estaba procesando activamente los míos propios era como caminar sobre vidrio roto descalza. Había días en que las conferencias sobre las etapas del duelo me desencadenaban recuerdos tan intensos de mis propios procesos que tenía que salir del aula para llorar en el baño. Pero también había días de revelaciones increíbles. Cuando aprendí sobre las diferentes manifestaciones del duelo complicado, pude identificar exactamente por dónde había pasado yo durante mis meses más oscuros. Cuando estudié sobre trauma y resiliencia post-traumática, comencé a entender cómo había logrado no solo sobrevivir a lo que parecía imposible de sobrevivir, sino también encontrar maneras de ayudar a otros en el proceso. Mi primer año de estudios coincidió con el 2º aniversario de la muerte de Sofía. En lugar de pasarlo completamente sumida en tristeza como el año anterior, decidí hacer algo diferente y significativo. Organicé una pequeña ceremonia conmemorativa en el cementerio. Pero no solo para Carlos y Sofía. Invité a todos los miembros de nuestro grupo de apoyo de Madrid para que también pudieran honrar a sus propios hijos perdidos. Cada familia trajo globos de colores, con mensajes escritos para sus hijos. Los padres leyeron cartas que habían escrito, compartieron recuerdos favoritos. Hablaron sobre las cosas que más extrañaban y las cosas por las que estaban más agradecidos de haber experimentado. Cuando soltamos todos los globos al mismo tiempo y los vimos desaparecer en el cielo azul del atardecer, sentí algo que no había experimentado desde antes del incendio, una sensación profunda de paz y conexión. Esa noche, soñé con Sofía por primera vez sin pesadillas. En el sueño, tenía su cabello largo y brillante otra vez, y llevaba un vestido blanco hermoso que parecía estar hecho de luz. Estaba parada en un jardín increíble, lleno de mariposas de todos los colores imaginables. Mami, me dijo en el sueño, con esa sonrisa que siempre había iluminado cualquier habitación, estoy muy orgullosa de ti. Estás aprendiendo a volar otra vez como las mariposas. ¿Estás feliz? Mi amor, le pregunté. Estoy muy feliz, me respondió. Papá también. Estamos juntos. Y estamos viendo cómo estás convirtiendo nuestro amor en amor para muchas otras familias.
cuando desperté de ese sueño. Había una mariposa monarca naranja y negra posada en la ventana de mi dormitorio. Se quedó ahí durante varios minutos, como si quisiera asegurarse de que la viera, antes de volar hacia el jardín. Durante mi segundo año de estudios, comencé mis prácticas supervisadas en un centro de salud mental que se especializaba en terapia familiar y duelo. Mi supervisora, la Dra. Elena Ruiz, fue increíblemente paciente y comprensiva mientras yo aprendía a navegar la línea delicada entre usar mi propia experiencia como herramienta terapéutica y mantener límites profesionales apropiados. Mi primer caso fue con una pareja joven, Ana y Roberto, que habían perdido a su bebé recién nacido debido a complicaciones durante el parto. Cuando me contaron su historia en nuestra primera sesión, tuve que excusarme por un momento para respirar profundamente en el pasillo. Sus lágrimas frescas, su shock, su rabia contra los médicos, su culpa mutua. Todo me transportó inmediatamente a mis propios primeros días después de perder a Carlos. Por un momento, no estaba segura de si podría manejar profesionalmente su dolor cuando el mío propio todavía estaba tan cerca de la superficie. Pero cuando regresé a la sesión y vi sus caras desesperadas, esperando que yo les dijera algo, cualquier cosa, que les ayudara a entender cómo iban a sobrevivir a esto, algo cambió en mí. Me di cuenta de que podía estar presente para ellos de una manera que no habría sido posible sin mi propia experiencia. No solo escuchaba sus palabras, sentía su dolor en mis propios huesos. Y porque yo había caminado por ese valle de sombras de muerte y había encontrado un camino hacia la luz. Podía ofrecerles algo más que simpatía profesional, podía ofrecerles esperanza real basada en experiencia vivida. No puedo prometerles que el dolor va a desaparecer, les dije durante esa primera sesión, pero puedo prometerles, desde mi propia experiencia, que pueden aprender a llevarlo de una manera que no los destruya. Pueden aprender a convertirlo en una forma de amor que honre la memoria de su bebé. Al final de esa sesión, Ana me tomó las manos y me dijo con lágrimas en los ojos: gracias por hacernos sentir que no estamos locos, que no estamos solos y que tal vez, solo tal vez, vamos a poder seguir adelante. Esa noche llamé a Carmen para contarle sobre mi día. ¿Sabes qué, Elena?, me dijo, creo que Sofía y Carlos están trabajando a través de ti. Su amor se está multiplicando durante mi tercer año de estudios. Me especialicé completamente en terapia de trauma y duelo. También comencé a dar charlas en hospitales, centros comunitarios y universidades sobre cómo navegar pérdidas traumáticas y cómo los profesionales de la salud mental pueden mejor apoyar a familias en crisis. Mis presentaciones siempre incluían elementos de mi historia personal, pero ahora podía contarla desde una perspectiva profesional informada, incorporando investigación sobre resiliencia, crecimiento postraumático e intervenciones terapéuticas efectivas. Recuerdo especialmente una charla que di en el mismo hospital donde habían tratado a Sofía durante su batalla contra el cáncer. Cuando terminé la presentación, una enfermera de la unidad de oncología pediátrica se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Elena, me dijo, yo estaba de turno la noche que murió tu hija. Recuerdo cómo le cantaste hasta el final. Recuerdo tu amor, tu fuerza, tu gracia bajo una presión imposible. Ver lo que has hecho con esa experiencia, cómo la has convertido en una forma de ayudar a otras familias. Es realmente un milagro. Me gradué con honores de mi programa de psicología, especializándome en terapia de duelo y trauma familiar. En mi ceremonia de graduación, llevé conmigo una foto pequeña de Carlos y Sofía. Cuando subí al escenario a recibir mi diploma, sentí como si ellos estuvieran ahí conmigo, celebrando este momento que nunca habría existido sin ellos. Inmediatamente después de graduarme, abrí mi propia práctica privada. Los primeros meses fueron desafiantes financieramente en construir una clientela, manejar los aspectos administrativos de un pequeño negocio, establecerme como profesional en un campo competitivo. Pero las historias de mis clientes me recordaban constantemente por qué había elegido este camino difícil. Rosa era una madre que había perdido a su hijo adolescente en un accidente de coche. Llegó a mi consulta 6 meses después del accidente, completamente rota e incapaz de hablar durante sesiones enteras. El trauma la había dejado casi muda. Trabajamos juntas durante más de un año. Y lentamente, sesión por sesión, palabra por palabra, ella comenzó a reconectar con la vida. Ahora, 4 años después, lidera su propio grupo de apoyo para padres en duelo en su comunidad y ha ayudado a cientos de familias. Miguel era un padre que había perdido a su hija de 7 años por leucemia. Su matrimonio se estaba desmoronando porque él y su esposa estaban procesando el duelo de maneras completamente diferentes. Él se había vuelto obsesivo con el trabajo. Ella se había retirado socialmente, a través de meses de terapia de pareja especializada en duelo. Lograron entender que su dolor compartido podía unirlos en lugar de separarlos. Renovaron sus votos matrimoniales en el 5º aniversario de la muerte de su hija.
y ahora han tenido otro bebé, Carmen, mi querida amiga que me había salvado años atrás. Eventualmente se convirtió en mi cliente cuando se dio cuenta de que había estado tan ocupada cuidando a otros padres en duelo que nunca había procesado completamente su propio dolor por Alejandro. Trabajar profesionalmente con alguien que había sido tan importante en mi propio proceso de sanación cerró un círculo hermoso y complejo. Con cada cliente, con cada historia de pérdida que se transformaba gradualmente en una historia de supervivencia y crecimiento, sentía que el propósito detrás del sufrimiento de mi familia se hacía más claro y más poderoso. Carlos y Sofía habían muerto, pero su amor continuaba vivo y multiplicándose a través del trabajo que yo hacía para ayudar a otras familias. Hace 5 años, decidí expandir significativamente mi práctica, junto con 3 otros terapeutas que también habían experimentado pérdidas traumáticas personales. Abrimos el Centro de Sanación Mariposa. Es un centro integral que ofrece terapia individual, terapia familiar, grupos de apoyo, programas educativos sobre duelo y trauma, y talleres especializados para diferentes tipos de pérdida. El nombre del centro no fue una coincidencia casual. Desde aquella primera mariposa monarca que vi en mi ventana después de soñar con Sofía, las mariposas se habían convertido en mi símbolo personal de transformación radical. Representaban perfectamente cómo algo que parecía completamente frágil y vulnerable podía ser increíblemente fuerte y resiliente, como la metamorfosis más hermosa era posible incluso después de lo que parecía destrucción completa. En estos 5 años desde que abrimos el centro, hemos tenido el privilegio de ayudar a más de 1,200 familias a navegar pérdidas traumáticas de todo tipo. Hemos desarrollado programas especializados para diferentes manifestaciones del duelo, pérdida perinatal, muerte súbita infantil, enfermedades terminales en niños, suicidio adolescente, accidentes traumáticos, violencia doméstica que resulta en muerte, y muchas otras circunstancias devastadoras. Pero tal vez el programa del que estoy más orgullosa es nuestro programa Fénix, un taller intensivo de fin de semana para padres y familiares que han perdido seres queridos y que quieren convertir su experiencia en una forma activa de ayudar a otros. Muchos de nuestros graduados han seguido carreras en consejería, trabajo social, ministerio pastoral, o han fundado sus propias organizaciones sin fines de lucro en honor a sus seres queridos perdidos. El año pasado, nuestro centro recibió el Premio Nacional de Excelencia en Servicios de Salud Mental por nuestro trabajo innovador en terapia de duelo. Cuando subí al escenario en Madrid a recibir el premio en nombre de nuestro equipo, miré hacia el público y vi tantas caras familiares, clientes que se habían convertido en amigos, colegas profesionales que habían caminado sus propios senderos de pérdida y sanación, familiares que habían sido testigos directos de mi transformación de víctima a sanadora. En mi discurso de aceptación, dije algo que resumía todo lo que había aprendido durante esta década de crecimiento. Este premio no es mío personalmente, pertenece a cada padre que ha tenido el valor extraordinario de convertir su dolor más profundo en servicio a otros, cada familia que ha transformado su pérdida más devastadora en un legado de esperanza que durará para siempre. Pertenece a mi esposo Carlos y mi hija Sofía, cuyas vidas, aunque cortadas trágicamente, han inspirado un impacto que se extiende mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado si hubieran vivido vidas largas y ordinarias. Después de la ceremonia, una joven periodista me entrevistó para un artículo sobre el centro y nuestros métodos innovadores. Me preguntó algo que me hizo reflexionar profundamente. Elena, después de todo lo que has perdido, ¿cómo defines la felicidad ahora? ¿Es posible ser genuinamente feliz después de pérdidas tan devastadoras? Su pregunta me transportó mentalmente a través de todos estos años de transformación. La felicidad que tenía con Carlos y Sofía había sido una felicidad inocente, completa, sin fisuras ni sombras. Una felicidad que daba por sentado que las cosas buenas durarían para siempre, que las familias permanecían intactas, que el amor era suficiente para proteger a quienes amamos de todo daño. La felicidad que tengo ahora es fundamentalmente diferente, es una felicidad consciente, ganada a través del fuego más intenso, forjada en el dolor más profundo que un ser humano puede experimentar. Es una felicidad que incluye cicatrices, que abraza la fragilidad de la vida, que encuentra belleza precisamente en lo temporal y precioso de cada momento. La felicidad ahora, le respondí, después de varios segundos de contemplación, es saber que las muertes de Carlos y Sofía no fueron en vano. Es ver a una madre sonreír genuinamente por primera vez en meses después de perder a su hijo porque ha encontrado herramientas para procesar su dolor de manera saludable. Es recibir una carta de una familia que logró mantenerse unida durante su pérdida porque encontraron el apoyo adecuado en el momento crítico. Es saber que el amor que Carlos y Sofía me dieron se ha
multiplicado infinitamente a través de todos los corazones que hemos tocado en este trabajo, hoy, exactamente 10 años, después de esa noche terrible del incendio. Mi vida se ve completamente diferente de cualquier cosa que había imaginado cuando era joven. No tengo la familia nuclear tradicional que pensé que tendría para siempre. No tengo la casa llena de risas de niños corriendo por los pasillos que solía visualizar en mis planes de futuro. Pero tengo algo que nunca podría haber anticipado. Tengo una familia extendida de cientos de personas que han caminado conmigo por el valle de sombras más profundo y han emergido transformadas del otro lado. Tengo una casa profesional, nuestro centro, que está constantemente llena de lágrimas que se convierten en sanación. De historias de pérdida que se transforman gradualmente en testimonios poderosos de esperanza y resistencia humana. También tengo una relación completamente diferente con Carlos y Sofía. Durante los primeros años, los extrañaba de esa manera desesperada y consumidora que te hace sentir como si te estuvieras ahogando en tu propia nostalgia. Ahora siento su presencia conmigo de maneras más sutiles, pero también más constantes y reconfortantes. Lo siento cuando una sesión de terapia resulta en un momento de ruptura emocional significativa para un cliente que ha estado atorado en su duelo durante años. Lo siento cuando veo a una pareja redescubrir su amor y su conexión después de casi perderlo completamente bajo el peso de una pérdida compartida. Lo siento cada vez que alguien me dice que mi historia, que nuestra historia, les dio esperanza cuando pensaban que no existía ninguna posibilidad de futuro. Hace 8 meses. Conocí a David en una conferencia nacional sobre trauma y pérdida, donde ambos éramos ponentes principales. Él es psiquiatra especializado en terapia de duelo. Y perdió a su primera esposa María por cáncer de mama hace 9 años. Después de mi presentación sobre crecimiento postraumático, se acercó y me dijo, Elena, tu historia me recordó exactamente por qué elegí especializarme en este campo tan difícil pero tan importante. Hemos estado saliendo durante 6 meses ahora. Es extraño y hermoso al mismo tiempo. Aprender a amar románticamente otra vez, después de haber amado tan profunda y completamente y haber perdido tan devastadoramente. David entiende íntimamente que Carlos y Sofía siempre serán parte integral de mí, de mi historia, de quien soy fundamentalmente. Y yo entiendo exactamente lo mismo sobre su María. No sé si nos casaremos. No sé si construiremos una vida permanente juntos. Pero sé que estoy abierta al amor romántico otra vez y eso en sí mismo es un milagro que no habría creído posible hace 5 años. David me está enseñando que el corazón humano tiene una capacidad infinita para amar, que amar de nuevo no significa amar menos a quienes hemos perdido. La semana pasada, David me acompañó al cementerio por primera vez. Llevamos flores frescas, girasoles para Sofía porque siempre fueron sus favoritos. Y rosas rojas para Carlos porque fueron las primeras flores que me regaló cuando éramos novios en la universidad. Mientras estábamos parados juntos, junto a sus tumbas, David me tomó de la mano y me dijo algo increíblemente hermoso, Elena. Quiero que sepas que no siento que esté compitiendo con fantasmas o memorias. Siento que estoy siendo bendecido y guiado por ángeles que quieren verte feliz. Esa noche, soñé con Carlos y Sofía otra vez. En el sueño, estábamos todos en ese jardín de mariposas, donde siempre veo a Sofía, pero esta vez Carlos también estaba ahí, más real y presente que nunca. Estaban sentados juntos, en un banco hermoso, bajo un árbol enorme lleno de flores, y ambos parecían tan felices, tan en paz, tan completos. Elena, me dijo Carlos con esa sonrisa, que siempre me había hecho sentir como la mujer más amada del mundo, estamos increíblemente orgullosos de la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Mami, agregó Sofía, corriendo hacia mí y abrazándome con esos bracitos que había extrañado cada día durante estos 10 años. Ya no tienes que cargar nuestras muertes como una culpa pesada. Puedes llevar nuestras vidas como un regalo hermoso que sigue dando frutos. Cuando desperté de ese sueño, supe con certeza absoluta que había llegado el momento de compartir mi historia de una manera más amplia y accesible. Había hablado en cientos de conferencias profesionales, había escrito artículos académicos, había compartido mi experiencia en contextos terapéuticos, pero nunca había contado la historia completa, desde el principio hasta este momento. De manera que pudiera llegar a personas que tal vez no están en terapia, pero que desesperadamente necesitan escuchar que la transformación profunda es posible después de las pérdidas más devastadoras. Por eso estoy aquí contigo hoy, por eso he decidido compartir esta historia tan íntima y dolorosa, pero también tan llena de esperanza transformadora. Si estás escuchando esto y has perdido a alguien que amas profundamente, quiero que sepas algo fundamental. Tu dolor es completamente válido, tu rabia es válida, tu sensación de que nunca podrás ser feliz otra vez es válida, la sensación de que tu vida terminó cuando murió tu ser querido es válida.
Todo lo que estás sintiendo es parte del proceso absolutamente humano de amar tan profundamente que la pérdida se siente como la muerte de una parte esencial de ti mismo. Pero también quiero que sepas esto con la misma certeza: eres más fuerte de lo que puedes creer en este momento. El amor que sientes por la persona que perdiste no desaparece cuando ellos mueren. Se transforma, y tú tienes la capacidad, aunque no la puedas ver ahora, de dirigir conscientemente esa transformación hacia algo que honre profundamente su memoria y que gradualmente sane tu corazón destrozado. No estoy diciendo que será fácil, será lo más difícil que hagas en tu vida. No estoy diciendo que no habrá días, semanas, incluso meses en que querrás rendirte completamente. Habrá muchos, muchos días así, pero estoy diciéndote con la autoridad de alguien que ha caminado por este sendero, que es absolutamente posible no solo sobrevivir, sino transformarte en una versión de ti mismo que nunca supiste que era posible. Mañana es miércoles. Y como cada miércoles, durante los últimos 6 años, voy a visitar a Carlos y Sofía en el cementerio. Pero ya no voy a llorar desesperadamente sobre sus tumbas como hacía en mis primeros años. Ahora voy a sentarme en el banquito de piedra que instalé ahí hace 3 años y les voy a contar sobre mi semana. Les voy a contar sobre la nueva cliente que llegó tan rota como yo estaba una vez. Y cómo pude sostener su dolor terrible porque ustedes me enseñaron que era posible sobrevivir al dolor más profundo e imaginable. Les voy a contar sobre la pareja joven que está aprendiendo a navegar la vida con un niño con necesidades especiales severas. Y como mi experiencia cuidando a Sofía durante su enfermedad me permitió guiarlos con compasión práctica. Les vi